Amada iglesia, muy buenos días. Es un placer, es un privilegio el volvernos a conectar como siempre. Hoy vamos a iniciar este tiempo especial con la Santa Cena. Así que les pido que preparemos nuestro corazón, y esto tiene que ver con hacer un examen de nuestra vida, hacer un examen de nuestro corazón, cómo estamos delante de Dios. Así que le pido el favor, usted allí cierre sus ojos, incline su rostro y póngase a cuentas con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte muchas gracias este día, Señor, por tu infinita misericordia y bondad, Dios. Y nos presentamos delante de ti diciéndote, Señor, que hemos pecado, porque al examinar nuestro corazón reconocemos, Señor, nuestro pecado, Dios. Reconocemos que te hemos faltado y Padre, pedimos, Señor, que nos perdones, Dios, que nos laves con tu sangre, Señor. Que pretendemos sentarnos en tu mesa que nos has invitado en este día, Señor, y hacerlo con dignidad, Señor, cubiertos por tu sangre, Dios. Perdona la maldad de nuestro corazón, perdona nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos, Dios, a ser conformes a tu voluntad, porque lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a leer la escritura. La escritura dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo número 11, versículo número 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El pan. Vamos a compartir el pan, y ese pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo. Este pan no es el cuerpo del Señor, pero nos recuerda su sacrificio en la cruz. Y cada vez que nosotros comemos este pan en unidad, como hermanos, como familia, pues podemos recordar que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, vivió conforme a la voluntad de Dios, murió para el perdón de nuestros pecados, pero resucitó al tercer día para que tengamos una vida nueva. Así que comemos este pan que bendecimos en el nombre de Jesús y con gratitud lo comemos. Amén. Puede comer usted el pan. La escritura continúa diciendo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a compartir la copa. Y esa copa tampoco es la sangre del Señor. Representa la sangre del Señor. Muerto en la cruz, entregó hasta la última gota de su sangre. Y hoy, cuando la tomamos, con alegría, con gozo en nuestro corazón, reconocemos que el Señor se entregó por nosotros para el perdón de los pecados, pero que resucitó al tercer día y podemos tener una vida agradable delante del Señor. Padre, bendice esta copa, Señor, que nos recuerda tu sangre derramada en la cruz, Dios. La bebemos con gratitud, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar de la copa. Padre, gracias por este tiempo, Señor, que podemos sentarnos en tu mesa, Dios, y como familia recibir de tu alimento, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendice tu casa, bendice tus hijos, bendice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos compartido la Santa Cena, que es un gozo verdadero el que podamos hacerlo, y más en estos tiempos que cada uno pueda hacerlo en su casa. Me parece que adquiere un valor y es un placer mucho más profundo hacerlo en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestra familia. Qué bueno poder compartir la Santa Cena y recordar del sacrificio del Señor. Y bueno, hermanos, continuamos aquí compartiendo la palabra del Señor. Les invito a que
a que pues esté usted celebrando esta Navidad, que no permita que la congoja, que la angustia, que la... Ay, hermano mío, problemas han habido siempre, pero necesitamos levantar el espíritu. El Señor está con nosotros. Hemos visto a lo largo del año cómo Dios ha estado con nosotros, cómo nos ha bendecido, cómo nos ha sostenido, cómo nos ha guardado. Acuérdese y váyase preparando, porque hacia el final del año vamos a tener, Dios mediante, una actividad donde vamos a poder dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en este año. Y le aseguro que es mucho lo que tenemos que decir acerca de cómo Dios nos ha sostenido en este año, cómo Dios ha hecho en este año, y nos alegraremos y nos gozaremos y tendremos una celebración muy especial. Así exista dificultad para congregarnos físicamente, pues como lo podamos hacer, vamos a darle la gloria al Señor, vamos a tener una celebración de sueños, anhelos, promesas, y la haremos de manera virtual, como las circunstancias nos imponen, pero lo haremos en el nombre del Señor Jesucristo, porque esta pandemia no detiene a los hijos de Dios. Así que, amados, les animo a que estén arreglando sus casas, y el que no lo haya hecho, que lo haga, y al que ya lo hizo, disfrute de esa casa con lucecitas, como usted tenga bien, pero que haya ese espíritu de Navidad, que podamos alegrarnos todos. Y no olvidemos que en este tiempo estamos recordando un versículo que ojalá usted ya sepa de memoria, que vamos a repetir juntos. A ver, hagamos el esfuerzo y miremos a ver hasta dónde nos sabemos el versículo. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando al Señor y teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Casi se me enreda también a mí, mis amados, pero ahí nos estamos aprendiendo el versículo, y bueno, vamos a poner el empeño para aprenderlo, para aprender este tiempo, en este tiempo de diciembre, que como dicen por ahí, ¿cierto? Llegó diciembre con su alegría, mes de alabanza y adoración. Cuidadito. Llega diciembre con su alegría, pero es tiempo de alabanza y es tiempo de adoración. Y diciembre, mis amados, diciembre siempre trae consigo como ese anhelo de que planes que hicimos, algunos se concretaron, otros no, hacemos balances, hacemos cosas, reflexionamos sobre lo que pasó en este año, y no nos vamos a poner melancólicos con el año, no, eso, el año nuevo será mejor, Dios tiene planes para nosotros, así que para adelante con esto. Y pues diciembre, en esta semana estaba pensando, porque en este año, qué difícil fue para nosotros realmente, qué difícil fue para nosotros predicar sin ustedes. Hacen mucha falta a la hora de predicar, y les confieso que hubo momentos en que la predicación a una cámara con 2 o 3 personas aquí, pues se convierte, uno se siente como hablando solo, o como si estuviera actuando frente a una cámara, y difícil predicar así. Cuánta necesidad tenemos del contacto, pero ya el Señor nos permitirá hacerlo. Ahora, un faltante que yo, y espero, hermanos míos, que ustedes lo estén supliendo en la casa de alguna manera, porque un faltante que sí nos da este sistema es el que podamos adorar y alabar al Señor presencialmente y en unidad. Espero, hermanos míos, que estén ustedes disfrutando de buenos tiempos de alabanza. Dentro del servicio programamos ahí unas canciones que nos ayudan, pero, hermano mío, lo importante es que usted esté adorando al Señor, porque para adorarlo no necesitamos ni música, pero que nuestras vidas estén adorando al Señor, que esté allí sacando usted un tiempo para escuchar quizás una música que le inspire, que le ayude para entrar en la presencia de Dios y disfrutar de la presencia de Dios. Porque esta semana que termina yo he sentido en mi corazón como ese faltante, y eso que trato de escuchar música, trato de animarme y adorar al Señor todos los días de mi vida, pero sí creo que al no ser el servicio presencial, me temo que esté quedando un faltante ahí. Amado, lo animo a que en familia
pongan una música muy que le guste, que sea muy interesante para usted, pero que lo conecte con la presencia de Dios, que usted pueda decirle: Señor, te adoro con todo mi corazón, te amo con todo mi corazón. Así que, hermanos, eso en cuanto a mis balances, porque es que al llegar diciembre, pues llegó la Navidad, y la Navidad es una oportunidad ideal para compartir del Señor. Navidad es un tiempo especial que podemos verdaderamente acercarnos a las personas, como que se vuelven más sensibles, como que el espíritu de la Navidad, como que la atmósfera, el ambiente, como que se hace más propicio para que podamos compartir del Señor. Así que aprovechemos este tiempo. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque mirando en la Escritura, y para compartir la palabra del Señor, mirando en la Escritura, pues sí veo que Jesús expresa una necesidad. Y usted puede decir: ¿cómo así que Jesús tiene necesidades? Claro, yo también de primer momento lo pensé. Si Jesús es Dios, y como lo es, y si Él es capaz de todo y puede todo, pues Él no necesita de nada. Y estoy de acuerdo en cierta manera. Pero hermanos míos, hay una historia en la Biblia que pues sí nos muestra algunas necesidades que Jesús quiere expresar. Ahora, es claro que Jesús por lo menos quiera ver restaurado tu hogar. Es claro que Jesús necesita ver restaurada tu vida. Es claro que Jesús sí quiere que esa persona, vecino tuyo, conozca de los caminos del Señor y sea salvo, que reciba a Jesús. Claro, esos son deseos, son anhelos del corazón de Dios. Es la voluntad de Dios que ninguno se pierda. Pero Navidad es tiempo para reconciliarnos todos y darle gusto al Señor. Que seamos uno, así como Dios Hijo y Dios Padre y Dios Espíritu Santo son uno. Que así nosotros podamos ser uno. Entonces, mis amados hermanos, hoy quiero que compartamos una palabra que le hemos puesto de nombre lo que el Señor necesita. Lo que el Señor necesita, la necesidad de Jesús. Y entonces vamos a ir directamente a la palabra del Señor en el libro de Juan, en el capítulo número 4, el versículo número 1 dice de esta manera: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Miren, hermanos míos, que aquí Jesús mismo está diciendo, y era necesario pasar por Samaria, dice la Escritura. Era necesario, pero ¿por qué le era necesario pasar por Samaria? Y claro, hermanos, mucho tiempo me inquietó esta necesidad de Jesús, de qué se trataba, y pensando en estos tiempos, en Navidad, tiempos de reconciliación, tiempos de restauración, tiempos en que hay la oportunidad de reanudar las cosas, de arreglar todas las dificultades, pues hermanos míos, podemos entender la necesidad de Jesús. Ahora, la palabra continúa diciendo en el versículo número 5, dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y aquí podemos hablar de las necesidades de Jesús, porque aquí claramente pues viene Jesús delante de una mujer y le dice: dame de beber. Quizás la necesidad de Jesús era de beber, quizás tenía sed, porque como ser humano que fue, en su parte humana tenía la necesidad de beber. Pero quizás su necesidad también, al mirar estos versículos, la podemos llevar a la necesidad de comer, porque sus discípulos, dice la Escritura, fueron a buscar de comer. Quizás su necesidad era de descansar. Aquí la Escritura nos habla de que Jesús pues llegó y se sentó cansado del camino.
Pero sabe que Jesús tiene una necesidad un poco más allá de esas necesidades básicas que usted y yo podemos tener. Las necesidades de comer, la necesidad de beber, la necesidad de descansar. Jesús tiene una necesidad un poco más profunda que esto. Una necesidad que Él, posteriormente ustedes si leen el pasaje completo, encontrarán que Jesús le dijo a los discípulos: oiga, yo tengo una comida que ustedes no conocen, porque mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y sabe, Jesús tiene la necesidad de hacer la voluntad del Padre en esta tierra. Y hablando, hermanos míos, del plan de Jesús, hablando de la salvación que trajo Jesús, hablando de la armonía que trajo Jesús a este mundo, pues tenemos que hablar de las necesidades que Jesús expresa en este pasaje. Número 1, primera necesidad que Jesús expresa: la necesidad de derribar las barreras raciales. Cuánta división hay entre creyentes inclusive, pero son aparte, son separados simplemente porque son de una raza diferente. Y si usted lee la escritura, ahí el versículo número 9 dice de esta manera: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Miren, hermanos míos, lo que está pasando aquí. Esta mujer está expresando a Jesús. Le está expresando esa diferencia, esa división, esa segregación que hay entre personas que a la larga eran hermanos. Porque si usted recuerda, después de la dispersión y después de que estuvieron cautivos allí en Babilonia los hijos de Dios, pues hermanos míos, ellos regresaron y aquí comenzaron unos odios y unas disputas entre los mismos hijos de Dios dentro del mismo pueblo de Dios, que ya se había dividido en reino del norte y reino del sur. Pero hermanos, la gente que vivía en Samaria, esa gente se mezcló con los otros pueblos, y por lo tanto los que se sentían con la sangre real, la gente de Judá, ellos sentían que eran verdaderamente los hijos de Dios, y comenzaron a menospreciar a aquellos samaritanos que a la larga eran hermanos. ¿Y cuántas veces no pasa entre nosotros lo mismo? Tenemos diferencias entre hermanos que porque tienen un color de piel u otro color, o porque nacen en una nación o en otra, que pertenecen a un grupo o a otro, y tenemos diferencias, y Jesús está para romper esas diferencias raciales. Jesús aquí, Él no tiene en cuenta que Él es un judío, y viene a presentarse delante de una mujer samaritana que se sorprende porque, oiga, ¿cómo así que usted que es judío viene a hablarme a mí? ¿Sabe? Los judíos se referían a los samaritanos como perros. Imagínese una persona, un ser humano, tratando a otro ser humano como perro, y denigrando y menospreciando, hermanos. Jesús necesita que derribemos esas barreras raciales. No hay una raza superior, somos seres humanos y necesitamos tanto de Jesús. Los sabios como los no tan sabios, los ricos como los pobres, los gordos como los flacos, los bonitos como los feos, todos necesitamos de Jesús. Y Jesús viene a ese pozo de Sicar para tener ese encuentro y poder derribar esas diferencias raciales. ¿Cuántas personas segregadas? La semana pasada hablábamos de las personas menospreciadas, no reconocidas. ¿Cuánta necesidad hay de que como hijos de Dios no nos consideremos superiores a ninguno, sino al contrario, extendamos esos puentes para alcanzarlos, para acercarnos a ellos sin importar su raza? Si usted y yo decimos que somos cristianos, entonces nosotros estamos para derribar esas barreras raciales. No hay diferencia entre judío y griego, dice la escritura. No hay diferencia entre esclavo y libre. No hay diferencia, mi amado hermano. En Cristo Jesús todos somos uno. Esta mujer viene a expresarle a Jesús, aterrada: ¿cómo usted va a venir a hablarme a mí? Y es que entre ellos no se hablaban, al punto, mis amados hermanos, que aún los judíos hacían caminos separados para no encontrarse, para no tropezarse, para no pasar por la gente de Samaria. Imagínense cuántas veces nosotros estamos haciendo diferencia con
hermanos, seres humanos que por cualquier razón, circunstancia, son diferentes, pero son hijos de Dios y necesitamos romper esas barreras raciales. Jesús no pertenece a una raza en especial. Jesús vino a salvar a toda la humanidad. Y aquí en el pozo de Sicar Jesús está estableciendo, oiga, hay que derribar esas murallas que ustedes mismos han levantado, piensa el Señor, creo yo. Hermanos, que podamos verdaderamente de todo corazón extender misericordia, extender amor, afecto, lo que el mundo necesita. El mundo no necesita que nosotros lo segreguemos más de lo que ya es. El mundo necesita unidad, armonía, y nosotros los creyentes estamos para eso. Hermanos, ya no más divisiones, y mucho menos dentro de su hogar, mucho menos dentro de su familia, ya no más divisiones. Navidad es un tiempo para derribar esas barreras, en este caso que estamos hablando, esas barreras raciales. ¿Pero es la única barrera que existe? No, hermano, creo que no. Número 2, o B, pues Jesús necesita derribar las barreras religiosas. Y sabe que como cristianos a veces nosotros como cristianos nos sentimos como de una clase superior, o algunos por lo menos, o a veces creemos que nosotros tenemos la verdad absoluta y tratamos de imponérsela a los demás. Y hermanos míos, Jesús vino a ofrecer el evangelio. Jesús no llegó donde la samaritana a imponerle nada. Jesús llegó realmente a establecer un puente de cercanía con ella. Si hay alguna necesidad que Jesús tenía de pasar por Samaria, realmente era arreglar la relación entre judíos y samaritanos, porque eso no podía mantenerse así. Y si continuamos en la lectura, dice ahí el versículo número 16 al 18, dice: Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Miren, hermanos, cómo Jesús, en lugar de darle una clase de teología, la confronta contra su propio fracaso. Esta mujer comenzó a ver su propia vida reflejada en las palabras de Jesús. Y es que, hermanos míos, cuando nosotros levantamos barreras religiosas creyendo que es en determinada religión en la que nosotros debemos participar, pues estamos perdiendo la relación que debemos mantener con el Señor y estamos dejando de ser justos y creyentes. Aquí Jesús no está hablando de religión, aquí Jesús está hablando de la necesidad profunda que esta mujer tenía en su corazón. Una mujer buscando amor, buscando satisfacer su sed en diferentes lugares, y cada vez tenía peor sed, cada vez estaba peor. Por eso dice la escritura aquí que 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, ese no es el tuyo. Esta mujer había buscado de diferente manera. Y aquí Jesús la confronta contra su propia realidad. Y es que mientras no nos confrontemos con nuestra propia realidad, no podemos ser creyentes, no podemos recibir a Cristo. Necesitamos entender nuestro fracaso, que en el intento que hemos hecho de agradar o de encontrar a Dios, hemos fracasado. No hay manera, mis amados, de llenar el vacío que tiene nuestro corazón. Y aquí Jesús lo que está llevando a esta mujer a que entienda esa circunstancia y más bien se confronte contra su propia vida. Amado, yo quiero decirle en esta mañana, ¿cómo está tu vida? Entre otras cosas, ¿eres verdaderamente feliz con todo lo que haces? Porque si no, necesitas de Cristo. Necesitas que Cristo te lleve verdaderamente a la confrontación contra tu propio fracaso, contra tu propia vida, como lo está haciendo aquí con esta mujer. Porque sin confrontación de nuestro corazón no hay salvación, mi amado. Necesitamos confrontar nuestra vida, confrontar nuestro corazón. Lo que hemos hecho verdaderamente, pues nos resolvió la papeleta o no. Y si ustedes se dan cuenta, pues la conversación con la samaritana avanza y dice el versículo número 20: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Te das cuenta, mi amado? Esta mujer responde con religión. Esta mujer no necesitaba religión, ya la tenía. Y tenía una religión de unas normas perfectamente claras, quizás recibidas de sus padres, quizás por tradición, como pasa con muchos de nosotros que tenemos una religión que recibimos por herencia. Pero aquí, cuando se ve confrontada, esta mujer reacciona mostrando que ella sí está cumpliendo con su religión. Y Jesús le dice: mire, es que no se trata de dónde usted adore, se trata de que de verdad adore. Porque es que el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No importa, hermano mío, si usted adora en Jerusalén o adora en Bogotá. Lo importante es que adore, y adore en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo adoramos en verdad al Padre? Cuando entendemos que Él es espíritu, cuando entendemos que Él está en todas partes, cuando entendemos que Él llena todos los espacios, cuando entendemos que Él satisface todas nuestras necesidades, cuando entendemos que Él es nuestro buen Padre. Lo adoramos, porque la palabra adorar, hermano mío, eso pueden hablar mucho en teología, pero adorar, yo entiendo, amar en exceso, amar hasta el extremo, amar hasta la saciedad. Cuando amamos a Dios hasta la saciedad, puedo decir que lo estamos adorando. Y eso no importa dónde tú lo hagas. Y por eso, aun cuando en esta semana me confrontaba acerca de la adoración que como persona debo al Señor y que como iglesia debemos hacer al Señor, a pesar de que me confrontaba, venía paz a mi corazón, porque en el lugar donde estoy adoro al Señor, y con música y sin música, pero la música facilita. Y me encanta poder adorar con música al Señor. Entonces, lo que quiero en esta mañana es que tú entiendas, mi amado hermano, que para adorar no necesitas ni siquiera la música. Adorar no es llorar, adorar no es tomar unos momentos ahí de inspiración, adorar no es expresar unas emociones, adorar es mostrar tu corazón que ama al Señor con todo lo que es. Eso es verdaderamente adorar, y no importa dónde lo hagas. Mira que esa religión tiene que caer. Y no estoy diciendo que es que tener una religión esté mal o esté bien. Lo que quiero decirte, mi amado, es que más que una religión, Dios quiere una relación contigo. Dios quiere confrontar tu vida para llevarte a reconocer que has fracasado en tu intento por alcanzar la vida eterna. No hay manera si no es a través de Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, esa confrontación, esta mujer había expresado su amor de tantas maneras, pero no la había llenado. Y cada vez, según dice la Escritura, estaba peor, cada vez iba peor. Entonces, hermanos, lo que Jesús sí quiere es derribar esas barreras religiosas. Necesitamos dejar de ser religiosos para así tener una relación que satisfaga la necesidad verdadera que tenemos. Y Navidad es una oportunidad especial para poder tener ese encuentro con Jesús. Y yo le invito a que usted en algún momento saques el tiempo y vayas a ese pozo de Sicar y tengas una reunión con Jesús. Habla con Él y que Él te confronte sobre tu vida, sobre tu pecado, sobre la manera en que vives, o que Él pueda tener un tiempo de regocijo contigo y que tú te puedas regocijar con Él. Es un tiempo, es un momento de encuentro con el Señor. Y número 3, o letra C, mis amados hermanos, pues Jesús también quiere derribar las barreras sociales. ¿Será que hay divisiones y diferencias sociales entre nosotros? Hermanos míos, ¿cuántas veces hasta reuniéndonos y congregándonos en la misma iglesia tenemos diferencias entre nosotros? Y diferencias que nos hemos impuesto nosotros. Quizás este no se echa el pachulí que yo uso. Quizás aquel no usa los zapatos o se pone la corbata que yo me pongo. O quizás este llegó en bus, el otro llegó en carro. Y hacemos divisiones entre nosotros. Este es del estrato tal y el otro del estrato tal. ¿Cuántas veces hacemos divisiones? Y Jesús necesita derribar esas divisiones al interior de su casa, porque somos hijos del mismo Padre. No hay razas, no hay especies. La raza es la raza humana.
Hermanos, son negros, blancos, amarillos, verdes, azules, rojos. Todos somos lo mismo, la misma sangre humana. Y por esas sangres que el Señor realmente vino y derramó su sangre como humano para que fuéramos salvos. Entonces, barreras raciales, barreras religiosas, pero número 3, barreras raciales. Mire que esta mujer, dice ahí la escritura, versículo número 27, dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Me encanta leer entre líneas. Aquí la escritura dice: en esto vinieron los discípulos y se maravillaron. Yo no sé si se maravillaron o más bien: uy, wow, miren con quién está hablando. ¿Será que no sabe de quién se trata? Esta mujer es samaritana. Él es un rabino, ¿cierto? Hermanos, a veces nosotros hacemos diferencias entre hombre y mujer. No, es que ¿cómo vamos a hablar con determinadas mujeres? ¿Cómo vamos a hablar de determinadas personas? Y rotulamos a la gente: el borracho, el mentiroso, la prostituta. Ponemos una cantidad de divisiones, y es lo que esas personas no necesitan, es los rótulos. Lo que esas personas necesitan es recibir la gracia y el perdón de Dios, y nuestra tarea es encaminarlos, no hacer barreras. Necesitamos llegar a ellos, necesitamos alcanzarlos para Cristo, necesitamos extender el reino de los cielos. ¿Cómo podemos hacer diferencias? Que es que a mi iglesia no puede venir fulano, no puede venir sutano, que porque ellos tienen determinado trabajo o no lo tienen. Pero todos necesitamos de Cristo. Los sabios necesitan de Cristo. Los que no lo son o no lo somos tanto también. Los de un partido lo necesitan, los del otro también. Todos necesitamos de Cristo. Aquí los mismos discípulos, dice la Biblia, se maravillaron, es decir, se sorprendieron de ver a Jesús. Uy, ¿cómo está hablando con una mujer? ¿Y de qué estarán hablando? ¿Cierto? Ese corazón malo, ¿de qué estará hablando con esa mujer? ¿Qué podía estar hablando Jesús con ella? Más que ofreciéndole el agua de la vida. Pero ¿por qué la hazaña en la cosa? ¿Por qué? ¿Por qué esos prejuicios entre nosotros? ¿Por qué no podemos ser libres delante de Jesús, delante de Dios, para alcanzar a las personas necesitadas de salvación? Esas barreras raciales que nos impiden hacerlo. Y Jesús vino allí y habló con esta mujer y comió en casa de pecadores. Se juntó con algunos de 8, ¿de qué? ¿De 3 en conducta o de 2 en conducta? Se juntó con algunos pero él mantuvo su dignidad, él mantuvo su santidad. Hermanos míos, tal vez eso es lo que nos falta a nosotros, porque cuando vamos a hacer determinadas cosas, ya tenemos, es la segunda intención. Y las barreras raciales, las barreras religiosas y las barreras sociales tienen que caer. Necesitamos alcanzar a un mundo para Cristo. Y el mundo no necesita ni críticas, no necesita condenaciones, el mundo no necesita más juicios, el mundo necesita el amor de Dios, el amor que tú y yo recibimos. Eso es lo que necesita el mundo: ser invitado a un tiempo de arrepentimiento, ser confrontado verdaderamente contra su propio error, contra su propio fracaso, y reconocer que existe un Dios de gracia y un Dios de amor. Eso es lo que el mundo necesita. Navidad es eso, es ese punto de encuentro que podemos utilizar. El Señor está desde los cielos poniendo toda la atmósfera, toda la circunstancia, acomodándola para que tú y yo podamos hacerlo. ¿Y sabe? Porque aquí, como segundo punto, sí quisiera decir: oiga, y el Señor murió, resucitó, subió al cielo. ¿Y a quién necesita enviar a que alcance a todas estas personas en medio, que han levantado o que hemos levantado esos muros, esas barreras que nos dividen? ¿Cuál es verdaderamente el instrumento de Dios para hacer eso y satisfacer la necesidad de Jesús? ¿Sabe?
Mire, si usted leyó con atención el versículo que acabamos de ver, dice ahí la escritura que esta mujer dejó su cántaro y fue a hablar ¿con quién? Con los hombres. Quizás con algunos de aquellos con que ella tenía como sus cositas, ¿cierto? Fue a hablar con ellos. Ella dejó su cántaro y fue a hablar con ellos. No a hablarles de las cosas que ya habían pasado, sino a presentarles la solución de sus problemas. Esta mujer que tenía que ir a recoger agua al mediodía cuando nadie iba, ¿para qué? Para no encontrarse con personas que la juzgaran, que la tacharan, que la criticaran, que la enlodaran, hermanos míos, que la señalaran con el dedo. Esta mujer que al calor del día tenía que ir para evitar todas esas prejuicios sociales, religiosos, raciales, esa mujer se encontró con Jesús, y esa mujer desechada por todo el mundo fue la mujer a la que Jesús envió. Y hoy, mi amado hermano, te está diciendo a ti: yo te envío a ti. Tú eres creyente, tú eres cristiano, tú tienes la tarea de restaurar esas relaciones rotas. Mira que Pablo en Corintios, segunda de Corintios, capítulo número 1, versículo 27, dice de esta manera: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amados, Dios escogió lo vil, lo despreciado, lo que no tiene valor, lo que todo el mundo ha rechazado. Acuérdate, la semana pasada el Señor quiere levantar tu cabeza, y cuando levanta tu cabeza es para que tú hables de las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y perdóneme que se lo diga, porque lo digo para mi propia vida, porque soy de lo peorcito es que el Señor me usa. Porque no me puedo jactar delante de su presencia, porque no hay atributos, porque soy de lo vil y de lo menospreciado de este mundo. Por eso me puede utilizar el Señor, y por eso el Señor desea utilizarte. Por eso el Señor desea enviarte a derribar todas esas barreras, a hacer armonía dentro de tu casa, dentro de tu familia. Y no te estoy hablando de que vayas a predicarle a los musulmanes o que vayas a mostrarle el amor de Cristo a la gente en India. Si el Señor tiene un llamado magnífico, pero por ahora empieza por tu propia casa, en el lugar donde estás. Ahí es donde tú debes empezar. Ahí es donde tú debes verdaderamente mostrar el amor de Cristo y derribar todas las barreras. Todas las barreras. Eso es lo que el Señor espera. Ahora, yo quiero concluir esta enseñanza de esta manera, citando precisamente a Pablo, porque ese trabajito, Pablo le puso un nombre muy especial, un nombre muy particular a ese trabajo. Y yo creo que nadie puede definir el trabajo que tenemos para derribar esas barreras que mejor que como nos lo describió Pablo. Dice segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo número 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ay, mis queridos hermanos, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Y aquí Pablo define ese trabajo como embajadores de Cristo. ¿Sabe? Los embajadores usan una herramienta muy especial, se llama diplomacia. Y ahí es donde el tacto, el tino para hablar con las personas, para confrontarlas contra su propio pecado. Ahí es donde es importante arreglar las relaciones que están rotas entre un Dios santo y un hombre pecador. Arreglar esas relaciones con algunas personas que no les interesa arreglar la relación, con algunas personas que quizás ni saben que tienen la relación rota. ¿Cuánta diplomacia?
cuánta paciencia, cuánta bondad de corazón se necesita para hacerlo. El Señor espera que tú y yo lo hagamos, que nosotros vayamos como embajadores de Cristo para traer el ofrecimiento de Dios de perdón de pecados, de salvación a vida eterna, de regalo de Navidad, de regalo de vida eterna, mis amados, que podamos presentar esos intereses de Dios para arreglar la relación con algunas personas que quizás ni siquiera saben su propia desventura, su propia ruina espiritual. Necesitamos diplomacia, mi amado. Puedes tú ver a Jesús hablando allí en su entrevista con la samaritana. No la condenó, no la acusó, sencillamente le mostró el camino. Amado, yo hoy oro que el Señor nos ayude, nos ponga gracia, ponga palabra para poder compartir en esta Navidad con aquellos que tienen su relación rota con el Señor. Inclina tu rostro y cierra tus ojos y oremos juntos. Bendito Padre Celestial, gracias primero que todo, Señor, porque tú quieres derribar todas esas barreras que nos dividen, Señor. Padre, gracias. Hoy, Señor, pedimos que nos abras los ojos primero que todo a nosotros, que podamos ver, Señor, las divisiones que hay al interior de nuestro propio hogar, al interior de nuestra propia familia, Señor, con primos, con tíos, con la familia extendida, Señor. Cuánta división, cuánta separación entre nosotros, Dios. Padre, que hoy podamos entender, que tú pongas en nuestro corazón ese amor por las personas, Señor. Hoy clamamos, Dios, por aquellos que no te conocen, que nos permitas una cita divina para hablar con ellos, Señor, y que tu Santo Espíritu sea redarguyendo de pecado, de justicia, de juicio, porque solo Él lo puede hacer, Señor. Pero úsanos, Dios, porque dispuestos estamos para ser utilizados como tus herramientas, Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer tu obra, Padre. Tú dijiste que vayamos, Señor, y que hagamos discípulos a todas las naciones, Padre, pero nos hemos enredado en fronteras, en barreras, Señor, en muros, en divisiones, Dios, que hoy en el nombre de Jesús pedimos que sean derribadas esas divisiones, Señor. Padre mío, que hoy pueda renacer en nuestro corazón esa capacidad de entendimiento, de perdón, que en lugar de hacer muros hagamos puentes para alcanzar a aquellos, Señor, que están en tu corazón, Dios. Señor, yo oro por la iglesia de la promesa del Padre, pidiendo que sea una iglesia de gente que comparte el amor de Cristo, ese amor que hemos recibido de ti, Señor. Que seamos como ese David que extiende a Mefiboset esa gracia, Dios. Padre, sin requisitos, sin requerimientos, Señor, porque tú haces obra completa, Padre. Bendice, Señor, este tiempo de Navidad y danos la oportunidad, Señor, de alcanzar a aquellos que no te conocen y que tú añadas a la iglesia los que han de ser salvos. Padre, muchas gracias. Bendice a cada uno de tus hijos. Mira la necesidad que cada uno tiene y provee de manera milagrosa, Señor. Padre, aquellos que están enfermos, oramos porque sean sanos, Señor. Que tu poderoso Espíritu, Señor, les sane y les bendigas en gran manera, Padre mío. Señor, danos un buen tiempo para alcanzar a aquellos que no te conocen y pon alegría y gozo en nuestro corazón en medio de todas estas circunstancias que vivimos, Señor, porque lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que usted esté gozándose en un buen tiempo con el espíritu de la Navidad. Que el Señor les guarde.